La aplicación de 12 factores es un paradigma de programación muy orientado al despliegue en plataformas al estilo de los contenedores, y seguir alguno de sus pasos nos podría ser muy útil. La aplicación de 12 factores es una especie de metodología, paradigma o incluso filosofía de desarrollo de aplicaciones que empezó a desarrollarse en el año 2011 por Adam Wiggins, que viene a ser uno de los fundadores de Heroku. Es importante remarcar el aspecto de Heroku porque Heroku precisamente es una plataforma que por su despliegue, aunque no es exactamente un Docker, sí que las características que tiene o la manera que tiene de desplegar las aplicaciones es muy similar a la de los contenedores, e incluso en determinados momentos se podrían decir simplemente que son contenedores. Quizá no Docker, quizá no Kubernetes, pero la manera que tienen de funcionar es muy parecida. Heroku es una plataforma como servicio, es decir, que no nos preocupamos de toda la parte de infraestructura, solo nos preocupamos de desplegar nuestra aplicación ahí encima y del resto ya se encarga Heroku. La aplicación es totalmente independiente de la infraestructura, no nos ocupamos ni sabemos qué es lo que hay por debajo, no sabemos qué tipo de servidores hay, qué tipo de red hay desplegada. Además, se puede hacer despliegue rápido directamente utilizando repositorios. Cada vez que realizamos un commit o ejecutando nosotros una acción, Heroku directamente toma nuestra última versión de los repositorios y la despliega directamente a producción o al entorno que estamos usando, y dispone de la capacidad del escalado automático. Es totalmente transparente para el usuario y se puede encargar de que en momentos de alta carga, de alta necesidad de CPU, automáticamente nuestra aplicación se distribuya en múltiples servidores y se pueda servir con mucha más potencia. La aplicación de 12 factores tiene dos metodologías, que son una que se usan formatos declarativos para la automatización de la configuración, lo cual ayuda a la gestión, al almacenamiento, al seguimiento de todas nuestras configuraciones. Y por otro lado, tiene un contrato claro con el sistema operativo sobre el que funcionan para facilitar la portabilidad, y esto es que hacen transparente o más bien desacoplan totalmente la aplicación del sistema. El objetivo es que sean apropiadas para desplegarse en la nube, por supuesto desacoplándose de los servidores y de la administración de los sistemas, como decíamos antes. Además, se reducen las diferencias entre los entornos de desarrollo, producción y demás entornos para facilitar el despliegue continuo y también para evitar todos los errores que se producen por las diferencias entre los diferentes servidores y entornos. Y además, el objetivo final, por supuesto, es que puedan escalar sin cambios para las herramientas, la arquitectura o el desarrollo, entre otras cosas porque son totalmente ajenos o transparentes a ellos. Esto, por supuesto, no son 12 mandamientos haciendo un paralelismo, sino que es una ayuda que podéis utilizar que, según el tipo de aplicación que tengáis o que vayáis a desplegar, puede ser más o menos conveniente, sobre todo si son aplicaciones pequeñas o modulares o altamente capaces de meterse en contenedores. En este sentido, no es una metodología muy adecuada quizá para grandes aplicaciones monolíticas tradicionales de la consultoría, pero para aplicaciones web que están pensadas con esa modularidad o con esa separación de poderes y ese desacoplamiento puede ser muy adecuada, y en el sentido que nosotros lo podemos aplicar a Kubernetes sería muy interesante que pudierais seguir, no al pie de la letra, pero lo más posible, por lo menos los consejos que os dan estos 12 factores. El centro de toda aplicación de 12 factores es su base de código, que debe estar siempre controlada en un sistema de control de versiones en lo que se conoce como un repositorio. Hay gran variedad de sistemas de control de versiones que podéis utilizar según vuestros gustos, necesidades o la plataforma en la que estéis trabajando. Puede ser Git, Mercurial, Subversion. Aparte, entendemos como código base cualquier repositorio o conjunto de repositorios cuando hablamos de sistemas distribuidos como Git, que comparten un commit raíz. Aunque haya múltiples versiones ligeramente diferentes que la original, todas provienen de una misma base. Si tenemos múltiples códigos diferentes de múltiples aplicaciones, no podemos decir que es una base de código. Cada uno es una aplicación diferente, debería estar en un repositorio diferente y cada una debería cumplir los 12 factores por separado. El que varias aplicaciones compartan código en un mismo repositorio está considerado una violación de los 12 factores y es conveniente que se utilice una metodología diferente. Deberíais utilizar un repositorio para las librerías, extraer todo el código compartido de estas aplicaciones y que cada una de las aplicaciones tuviera un repositorio diferente para ser totalmente individuales y, por supuesto, como decíamos antes,
cumplir cada una los 12 factores por separado. Para ayudaros a cumplir esto podéis utilizar los llamados gestores de dependencias. Puede haber muchas copias de esta base de código desplegadas en diferentes sitios, múltiples en producción en cada uno de los servidores, múltiples en desarrollo e incluso en máquinas locales. Puede haber desarrolladores que estén trabajando con la versión del entorno de desarrollo o que estén probando alguna función en concreto, pero todas proviniendo de la misma base de código pero de diferentes ramas. La correcta gestión de las dependencias de nuestra aplicación, de librerías, de otras aplicaciones de terceros, es esencial para mantener el carácter desacoplado de la misma y que se puedan realizar despliegues y autoescalados con éxito. Todos los sistemas operativos cuentan con diferentes gestores de paquetes relativos a su distribución, como APK, OPKG, RPM, etc., que se encargan de hacernos llegar esas librerías, ese software que necesitamos y todas sus dependencias. Sin embargo, no deberíamos depender de ellos, entre otras cosas porque lo primero que intentamos precisamente es desacoplarnos del sistema operativo y no depender de sus herramientas. Prácticamente todos los lenguajes de programación cuentan con populares herramientas también para gestionar sus paquetes. Para Perl tenemos Cpan, para Ruby tenemos RubyGems, Python tiene pip o, por ejemplo, Node tiene npm. No solo tendremos que gestionar esta llegada de todas las dependencias que tenemos, sino que además tendremos que aislarlas. Por ejemplo, para Ruby tenemos getFile para declarar las dependencias que tenemos de nuestra aplicación y bundleexec para aislarlas en un paquete. De la misma manera, Python tiene pip para declarar las dependencias de la aplicación y virtualenv para aislarlo en un paquete, y de esta manera con el aislamiento lo que conseguimos es no interferir en el resto de aplicaciones del sistema o incluso con el sistema operativo, creando un paquete independiente de dependencias único para la aplicación que estamos desplegando. Con esto además simplificamos mucho la configuración. Un desarrollador que entra a un proyecto solo tiene que clonar el proyecto con el que va a trabajar, entrar en su carpeta y lanzar, por ejemplo, en el caso de Ruby, un bundle install que lo que hará es encargarse de descargar todas las dependencias de este proyecto y todas sus subdependencias de cada una de las librerías o aplicaciones que descarguemos. Con esto también simplificamos el despliegue porque la aplicación que enviamos al servidor, la aplicación que desplegamos, ya incluye la definición de las dependencias y el sistema para aislarlas y descargarlas. Todo esto sin saber qué es lo que hay debajo, ya que no nos es necesario saber ni el sistema operativo, ni las librerías, ni las herramientas que tiene exactamente instalado. Sin embargo, a veces dependemos de herramientas del sistema como curl, ImageMagick, Base64, etc., para realizar alguna operación, ya bien de despliegue o ya bien de funcionamiento de nuestra aplicación en general. No deberíamos realizar esto porque precisamente las imágenes del sistema operativo que vamos a recibir, que no deberíamos conocer ni ser dependientes de ellos, podrían tener o podrían no tener estas herramientas que nosotros quizá tenemos como esenciales en nuestro sistema operativo. Lo ideal es que si nuestra aplicación necesita una de estas herramientas que creemos normalmente instaladas con el sistema, es necesario que la distribuyamos con él o que nos hagamos con una librería que haga las funciones de ella. En el mundo de los contenedores volátiles no es conveniente almacenar configuración y secretos en los mismos, así que la manera más adecuada de recibirlos es a través de variables de entorno. ¿Qué entendemos por configuración? Pues configuración de una aplicación es todo lo que nos puede variar entre los diferentes despliegues que tenemos, sean los entornos de producción, preproducción, desarrollo, locales, etc., lo que incluye, por ejemplo, la configuración, la información sobre las conexiones a los servicios de backend, bases de datos, caché, servicios de correo, etc., las credenciales de acceso para servicios externos, almacenamiento de objetos, APIs, redes sociales, todos los valores de configuración del despliegue de la aplicación, los nombres de dominio, las rutas locales, los nombres de entorno, etc. A veces sí que es cierto que tenemos tendencia a agregar con mucha alegría las carpetas de configuración de nuestro proyecto. Nos envenena el control de versiones de Nginx y a veces agregamos cosas de configuración de más. Ojo, porque cuando decimos configuración no incluimos ciertas configuraciones internas, por ejemplo, las rutas del routes, por ejemplo, RB en el caso de Ruby, en otros lenguajes sería en otro sitio, pero las rutas de las aplicaciones web. Eso no varía normalmente entre releases, o más bien entre despliegues, y eso lo podemos incluir dentro del repositorio que está bien gestionado. Sin embargo, si agregamos sin querer a veces cosas como esta, como un database.yaml, que no se debería agregar ahí,
Lo primero de todo por seguridad, porque no deberíamos agregar usuarios ni contraseñas a nuestros repositorios que podrían acabar en malos sitios. Pero lo siguiente porque precisamente por lo que comentábamos de que todas estas variables, todos estos valores cambian entre diferentes releases, no tenemos solo un environment, un server, un database y un password, sino que por cada entorno que tenemos íbamos a tener un conjunto de valores igual. Y pueden ser 2 entornos o pueden ser 20 o 30 dependiendo de todos los desarrolladores que haya trabajando, todos los entornos de producción, preproducción y testing que tengamos, diferentes despliegues que podamos tener en diferentes sitios. Por lo tanto, eso es un poco locura, no solo por la seguridad, sino por la gestión, de mantener en un repositorio con sus diferentes versiones. Por lo tanto, lo ideal es centralizar estos valores en un sitio separado del repositorio e inyectárselos a la aplicación en tiempo de ejecución en forma de variables de entorno. Cualquiera de los servicios requeridos para el funcionamiento de la aplicación debe de ser tratado como un recurso externo acoplado al sistema sin dependencias de código. Entendemos como servicio asociado o como backing service cualquier recurso al que nuestra aplicación se conecta regularmente para el correcto funcionamiento de la misma, sea interno o externo, o gestionado por nosotros o gestionado por un tercero. Quizá como servicios internos o gestionados por nosotros podemos encontrar bases de datos como MySQL, servidores de caché como Redis y quizás más popular en la parte de los servicios externos, servidores de correo, de email, de correo electrónico como SendGrid o quizá almacenamiento de objetos como AWS S3. No deberíamos de necesitar realizar ningún cambio en nuestro código para poder cambiar entre un proveedor y otro, por ejemplo, para cambiar el MySQL desde una gestión propia a una gestión externa, y de lo único que deberíamos de depender es de las variables de entorno que inyectamos en tiempo de ejecución para distinguir los diferentes entornos o configuraciones de nuestra aplicación. El único cambio que deberíamos tener que hacer es cambiar la URL o cambiar el valor que tenemos dentro de estas variables, ya bien sea el entorno, el servidor, la base de datos, sin necesidad de realizar ningún cambio y únicamente, quizá por requerimiento de la aplicación, con necesidad de reiniciarla para que rehaga las nuevas conexiones. Para el paso desde una base de código hasta una aplicación en ejecución, solemos distinguir 3 fases: la construcción, la distribución y la ejecución. Entendemos por la construcción o build la fase en la que tomamos el código base en la versión que a nosotros nos interesa realizar este despliegue, tomamos todas las dependencias necesarias para el mismo, las unimos en el proceso de compilación de todos los binarios o ejecutables que hicieran falta y terminamos en un paquete llamado build que contiene esta versión lista para llevar hasta nuestra siguiente fase. La siguiente fase, que es la de distribución o release, lo que hacemos es tomar esta build ya preparada que tenemos de la versión anterior y unirle todos los valores de configuración que le corresponden al entorno en el que vamos a desplegar. Normalmente y por supuesto llegándole en forma de variables de entorno. Con esto tenemos lo que se llama una release que está lista para ejecutar. La siguiente fase sería la de ejecución o de runtime, en la que tomaríamos esta release y la ejecutaríamos en su entorno correspondiente. En este entorno podría haber una o múltiples versiones ejecutándose al mismo tiempo dependiendo del tipo de sitio que sea, si es un servidor o por ejemplo es un entorno local. Además, deberíamos marcar para su identificación cada una de las releases que sacamos, ya bien con un número de versión específico, con un hash o con una marca de tiempo, o con algún tag que utilicemos en desarrollo, para tener siempre versiones identificadas de momentos exactos de nuestro código que podemos desplegar, ya bien para volver atrás en caso de algún problema en nuestro despliegue o para probar diferentes funcionalidades. Esto nos facilita la gestión de despliegue y de rollback y también nos facilita la creación de entornos con versiones controladas que sabemos que siempre corresponden a un momento dado del código. Las aplicaciones 12 factores deberán correr como uno o varios procesos sin estado, sin almacenar ningún dato persistente en el sistema de ficheros local. Una aplicación 12 factores puede ir desde un pequeño script en Python que lanzamos a mano en el terminal y que simplemente corre un pequeño proceso en el sistema, hasta complejas aplicaciones distribuidas con decenas de procesos, con decenas de copias de cada uno, repartidos en muchos servidores y que alimentan un gran sistema. Lo que sí que tienen en común es que los procesos 12 factores no tienen estado y son shared nothing, es decir, nada compartido. Cualquier información relativa a la persistencia, al almacenamiento de estado de la aplicación,
se debe almacenar en un servicio asociado o centralizado, normalmente una base de datos, en el que se guarden todos estos estados. De esta manera, si almacenamos todo el estado de la máquina en un sitio centralizado que no es relativo al de la aplicación, que no es en el file system local, podemos evitar muchos problemas. Si almacenamos el estado en el mismo sistema de ficheros local en el que está corriendo nuestro proceso, en caso de fallo del proceso, del nodo o de la máquina que lo está ejecutando, o por ejemplo en un cambio de configuración en el que hubiera que relanzar la máquina o hubiera una actualización, perderíamos todo el estado del proceso que está ejecutando el usuario o el estado general de la aplicación. Sin embargo, si está centralizado, podría cambiar automáticamente al siguiente nodo o a la siguiente aplicación, al siguiente proceso que lo estuviera ejecutando, y este proceso podría tener acceso directo al estado en el que se encontraba la transacción del usuario, sin que él tuviera ningún perjuicio sobre la operación que estaba realizando. De la misma manera, evitamos muchos problemas, por ejemplo, en los balanceadores de carga. Es común todavía en algunas aplicaciones web que las sesiones que se almacenan sean sticky, es decir, que se almacene la información de la sesión de un usuario en la misma máquina en la que se está ejecutando ese momento el script. Si tenemos un balanceador de carga delante de nuestra aplicación que va repartiendo la carga entre diferentes nodos, en el momento en el que se cambia de nodo, ya bien porque nuestro balanceador de carga mueve la carga aleatoriamente entre los nodos menos cargados, ya bien porque se ha roto uno de nuestros nodos y ha habido que moverlo a otro sitio, perderíamos la sesión y el estado del cliente y tendría que volver a conectarse. Si nosotros almacenamos el estado centralizado en una base de datos o en algún sistema similar, da igual el nodo en el que nos encontremos, que siempre encontraremos la información de estado actualizada y nunca el usuario perderá la conexión ni los datos de su sesión. Las aplicaciones web deben ser autocontenidas y publicadas en un puerto sin necesidad de formar parte de otra aplicación para poder servir estas páginas. Es relativamente común, aunque cada vez menos, que las aplicaciones estén embebidas dentro de servidores web, como por ejemplo ModPHP dentro del servidor web Apache HTTPD o Wildfly JBoss que sirve sus aplicaciones a través de Undertow. Sin embargo, las aplicaciones 12-factor, 12 factores, tienen que ser totalmente autocontenidas y publicar a través de un puerto suyo al que se acoplen su servicio HTTP directamente al público. En el entorno de desarrollo, los desarrolladores serán capaces de poder conectar en localhost a este mismo puerto sin necesidad de configurar ningún servidor web, Nginx, Apache o el que sea. No dependerán tampoco de estas dependencias de este software adicional, y además esto se puede conseguir fácilmente con librerías de servicios web. Por ejemplo, en Python se puede agregar Tornado muy comúnmente para servir HTTP directamente desde vuestra aplicación, o en Ruby tenéis Thin, que puede servir también las peticiones HTTP directamente. Aunque hablamos de HTTP, no necesariamente nos tenemos que restringir a ese tipo de aplicaciones. Cualquier tipo de servicio que funcione en la red tendrá que publicar directamente su puerto TCP o UDP para poder realizar sus servicios. No necesariamente van a ser aplicaciones web. Aparte, este formato nos ofrece ciertas ventajas. El no depender de ningún servidor web o servidor externo adicional nos permite que nuestras propias aplicaciones, las partes que componen nuestro gran sistema, se puedan conectar directamente entre unas y otras, entre el frontal y todas las partes traseras. Por ejemplo, nuestra aplicación frontal puede conectarse directa hasta una API de backend, un web service, una caché o cualquier otro tipo de recurso que tengamos de fondo. Esto no nos exime o nos obliga a no tener un servidor web delante. Para todas las peticiones complejas, para servir ficheros estáticos o para cualquier otro tipo de requisito especial, siempre podremos seguir teniendo delante un Nginx, un Apache o cualquier otro tipo de servidor web que nos filtre todas las peticiones y después siga reenviando detrás, aprovechando también este modelo, las peticiones al puerto que publica nuestra aplicación. En el formato de la aplicación de 12 factores, la concurrencia y escalado de las aplicaciones se realiza de manera horizontal, dedicando diferentes procesos a cada tarea y escalando el número de procesos de la tarea que necesita crecer. En un modelo más clásico, más monolítico, es normal que el servidor de aplicaciones reserve gran cantidad de recursos del sistema y que alrededor de él estén corriendo todas las partes de la aplicación, hijos, hilos, etc. de la misma, más todos los sistemas de gestión, de heap, de memoria, de procesos, etc. Sin embargo, en el modelo 12 factores, hablamos de una manera más ligera. Lo que intentamos es separar todas las funciones diferentes de nuestra aplicación en procesos separados, que sean correspondientes a la tarea que van a realizar,
y además aprovechando el modelo de Shared Nothing, de nada compartido, en el que los procesos se pueden lanzar indiferentemente porque no dependen de tener un estado de persistencia almacenado, tenemos la capacidad de que si necesitamos más capacidad de cálculo, más proceso, tenemos más carga en el sistema, podemos hacer crecer la cantidad de procesos que estamos ejecutando, sea en el mismo nodo o en nodo diferente, realizando este crecimiento de manera horizontal y dándole más capacidad de proceso únicamente a la tarea que nos interese. Por ejemplo, en este caso necesitamos mucha más capacidad de proceso en la tarea worker y solo un poco más en la tarea web. Además, podemos aprovechar esta capacidad de escalado también de manera inversa para el desescalado. Podemos desescalar cada tipo de tarea o cada tipo de aplicación equivalentemente a lo que nosotros necesitamos, aprovechando que individualmente cada proceso nos da una capacidad de carga diferente. Los procesos de las aplicaciones 12 factores nunca se deberían gestionar a través de la propia aplicación. Nuestra aplicación no debería generar PIDs, no debería gestionar los demonios, no debería gestionar el lanzamiento de las aplicaciones. Todo esto se lo deberíamos dejar, por decirlo de alguna manera, a un profesional. En el caso de lanzarse en una máquina deberíamos dejárselo todo a un gestor de procesos, como por ejemplo Systemd en cualquiera de las distribuciones de Linux actuales, o más bien, siendo nuestro caso en el que vamos a lanzar todos estos procesos dentro de Kubernetes, debería ser el propio controlador de Kubernetes el que se encargue de hablar con Docker y gestionar la cantidad de recursos, es decir, la cantidad de contenedores que vamos a lanzar para cada tarea de la aplicación que pueda recibir la carga adecuada o la carga necesaria. Tanto en los contenedores como en las aplicaciones de 12 factores, los procesos son volátiles y pueden desaparecer en cualquier momento. Por lo tanto, la aplicación tiene que poder gestionar estas desapariciones y sustituciones por procesos nuevos sin ningún problema. Esto nos da mucha flexibilidad a la hora del despliegue, de las actualizaciones, agilidad a la hora de poner en marcha una nueva aplicación, pero sí que es cierto que desde la aplicación tenemos que saber que en cualquier momento puede desaparecer un nodo de nuestro clúster, que a lo mejor tenemos que relocalizar esos procesos, esos contenedores en diferentes nodos o en diferentes servidores, que quizá incluso queremos reducir, hacer desaparecer cierta cantidad de ellos porque necesitamos menos capacidad de procesamiento y no necesitamos tantos activos en ese momento. Para esto hay que hacer ciertas modificaciones. Por un lado, es conveniente que nuestros contenedores o nuestros procesos arranquen de la manera más rápida posible, para poder tener estos procesos listos cuanto antes posible y poder desplegar con la mayor agilidad que podamos. Segundo, ya para la muerte de los procesos es muy conveniente que ellos respondan a las señales SIGTERM, que cuando respondan una señal SIGTERM desaparezcan como es debido y además si tienen algún tipo de procesamiento, algún tipo de gestión de trabajos o están realizando algún tipo de trabajo en el momento que tienen que desaparecer, es conveniente contar con un sistema de colas de gestión de trabajos al que poder, o ya bien, enviarle una notificación de que el trabajo que tenemos a medias no se va a completar y que debe repartírselo a un nuevo nodo, o ya bien un timeout que decida que los trabajos que no estén completos en determinada cantidad de tiempo se van a volver a repartir a un worker, a un proceso que los pida más adelante. Es muy habitual que en nuestras aplicaciones tengamos grandes diferencias entre los entornos de desarrollo, producción y testing. Ya bien por las herramientas que utilizamos o por la falta de estandarización, vamos a ver 3 maneras de clasificar estas diferencias y cómo tratarlas. Tenemos principalmente diferencias de tiempo. Si no tenemos cierta agilidad en el despliegue, en el trabajo, en la generación de nuestras releases, el problema que vamos a encontrar es que va a haber grandes diferencias entre el entorno que hay en desarrollo en cada uno de los equipos de los desarrolladores y el que hay en producción, ya que desde el desarrollo hasta el despliegue pueden pasar días, semanas, meses y crear un vacío enorme entre medias. No solo eso, sino que además entre los diferentes desarrolladores, dependiendo del tipo de feature o de opción que estén programando, se pueden encontrar también enormes diferencias con la versión que trabajan. Tenemos también diferencias de personal. Si no tenemos estandarización, si no trabajamos en los despliegues, en la configuración, es muy posible que los desarrolladores no estén nada involucrados en producción y ellos solo desplieguen en local, en desarrollo, y al mismo tiempo en operaciones solo trabajen con el despliegue en producción y no estén involucrados con el código, no conociendo sus particularidades, y por lo tanto encontrando diferencias entre ambos entornos. Por último tenemos las diferencias de herramientas. Ya bien por necesidad, por vaguería, por cosas de agilidad,
Es muy común también que no sea exactamente el mismo entorno al que tenemos en desarrollo que en producción, ya bien porque tenemos un diferente servidor web, ya bien porque la base de datos es una más pequeña o no es exactamente la misma, o porque no tenemos el mismo sistema operativo. Esto lo intentamos solucionar de 3 maneras diferentes. Una es aumentando la velocidad de despliegue, dando agilidad, dando visibilidad, dando facilidad de plantillas de configuración y estandarización a nuestro código. Aumentamos la velocidad de despliegue y hacemos que se reduzca mucho el tiempo que hay entre que empezamos a desarrollar un arreglo de un bug, una feature o cualquier tipo de proceso que hagamos hasta que lo desplegamos en producción, reduciendo en gran medida las diferencias que hay entre los dos entornos. Además, aumentamos el involucramiento que hay en el despliegue entre ambos departamentos y entre ambos entornos. Operaciones conoce un poco más a través de la estandarización cómo funciona el código de desarrollo y además, digamos que nos atenemos más a los documentos y al estándar que tenemos preparado y al mismo tiempo los desarrolladores saben cómo se despliega en producción, saben a qué atenerse y saben las diferencias que hay, reduciendo este hueco que hay entre los dos entornos. Además, aumentamos la similaridad entre los entornos. Nos hacemos cargo de que incluso desarrollo, testing, producción, user testing, las versiones de feature que tienen los desarrolladores, tengan todas el mismo stack, mismos servidores web, mismo sistema operativo, mismas bases de datos, y así no haya grandes diferencias que se nos puedan echar encima en el momento de realizar un despliegue. Sí que es cierto que el uso de adaptadores puede resultar una pequeña trampa, nos puede facilitar el utilizar varias bases de datos diferentes en diferentes sitios o diferentes entornos. Por ejemplo, en el caso de Ruby on Rails, utilizar Active Record o cualquier otro tipo de ORM en otros lenguajes de programación nos ayudan, entre comillas, a que con la misma base de código podamos desplegar en SQLite, y eso lo hagamos en local porque nos resulta más fácil no tener que desplegar una base de datos, y que en producción lo hagamos en MySQL, y que nos encontremos determinadas trampas a la hora de salir a producción debido a estas diferencias. No debemos caer en estas trampas que nos ponen involuntariamente los ORMs, los adaptadores, tanto para las bases de datos como para todo tipo de servicios externos que puedan ser de caché, de almacenamiento, etc. Y debemos mantener una uniformidad y un estándar de despliegue para no encontrarnos estos follones, por decirlo de alguna manera. Los contenedores, al ser su almacenamiento volátil, hay que tratar los logs no como ficheros, sino como de flujos de datos se tratara, volcándolos a la salida estándar y reenviándolos a un sistema de almacenamiento de logs. Todavía es bastante común encontrarnos en los servidores como casi la única opción es prácticamente volcar todos los eventos que ocurren en nuestra aplicación a un fichero en disco, lo cual complica la gestión de los ficheros, el acceso, y no solo eso, sino que se puede volver realmente difícil cuando tenemos un sistema distribuido con muchos nodos o con muchas aplicaciones o procesos corriendo al mismo tiempo. Porque, ¿qué entendemos por logs de aplicaciones? Un log es un hilo continuo, un flujo continuo de eventos que están ordenados, que están marcados por tiempo, que salen de nuestra aplicación informándonos de lo que está ocurriendo, que no tiene principio ni final definido, es decir, que pueden extenderse continuamente y que, por lo tanto, no sabemos cómo van a terminar. Precisamente por esta naturaleza que tienen, lo más adecuado que deberíamos hacer con ellos es tratarlos como flujos, porque no son un fichero fijo que podamos trabajar. Lo suyo sería tratarlos como flujos y volcarlos directamente a la salida estándar, al stdout de nuestras aplicaciones, para que un proceso externo en tiempo de ejecución los capture y los envíe a un sitio centralizado. Es muy normal utilizar procesos como FluentD, que es un software libre que captura los logs, los analiza y los centraliza para capturar todo esto. Y después lanzarlos a un sitio centralizado, una base de datos centralizada como Elasticsearch, que los va acumulando, los va marcando, los va filtrando y los va editando según nos contiene. Podemos lanzar todas las aplicaciones, todos los entornos a que se centralicen los datos en uno de nuestros Elasticsearch o el sistema que queramos utilizar de almacenamiento de logs, y esto nos permitirá filtrar, agrupar, seleccionar, buscar todos estos logs, todos estos eventos que se han generado, tanto como para encontrar eventos específicos del pasado, como para realizar gráficas de tendencia, de uso o de funcionamiento de nuestra aplicación, para marcar alertas con determinada recepción de eventos que nosotros marquemos, o para realizar cualquier tipo de análisis avanzado que queramos con todos estos eventos que se producen.